Hola, buenas tardes a todos. ¿Se está escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Disculpen la demora, había un inconveniente con Zoom no iniciada. Bueno, vamos a ir comenzando, ¿sí? Con algunas aclaraciones. La metodología del parcial para el día miércoles va a ser igual al primer parcial, ¿sí? En cuanto al horario, en cuanto a la cantidad de preguntas y en cuanto a la estructura del parcial, ¿sí? Donde teníamos 5 preguntas, de las cuales algunas tenían más puntaje que otras. Eso va a ser de la misma manera. Ahora lo que vamos a hacer es, bien, con respecto a eso que les estoy aclarando, si hay un cambio, ¿sí? Les pido por favor estén atentos a autogestión, yo allí les voy a comunicar. Posiblemente, digamos, si llegase a haber algún cambio de horario o algo así, pero va a ser de la misma manera que el primer parcial. También estén atentos a autogestión por si les menciono algo al respecto para que lo tengan presente. También deben contar con cámara, ¿sí? Y micrófono, al igual que para el turno pasado, perdón, para el parcial pasado. No sé si alguien levantó la mano, ¿quiere decir algo? ¿O ha sido un error? Arandia, no sé si quiere decir algo. Ok. Bien, bueno, esas son las aclaraciones en general respecto al parcial, ¿sí? Igual que el parcial, 5 preguntas, la misma estructura, algunas preguntas con más puntaje que otras. Algunos van a tener una parte, digamos, una pregunta calculada, como suele llamarse, así con algún pequeño cálculo, ¿sí? Donde tienen que introducir algún resultado, así que es necesario que tengan una calculadora a mano. Y lo que vamos a hacer ahora es un breve repaso, ¿sí? Muy breve repaso de algunas de las presentaciones que hemos visto, haciendo hincapié en algunos aspectos, ¿sí? Para luego pasar a mencionarles o mostrarles alguna tipología de ejercicio. Vamos a comenzar. ¿Se está viendo la pantalla allí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. No voy a pasar, o en lo posible voy a tratar de dejar así, para no poner en modo presentación, para ir viendo las distintas filminas, acá seguramente ustedes también las están viendo, para ir haciendo hincapié, digamos, en los distintos aspectos que quiero marcarles respecto a las distintas presentaciones. Bueno, he comenzado con la presentación de máximos y mínimos de una función, ¿sí? Teníamos presente que en forma intuitiva, ¿sí? En las proximidades de alguno de estos puntos críticos, por ejemplo el máximo, los valores cercanos al máximo sí van a ser valores menores, ¿sí? Y en el caso del mínimo, los valores cercanos al mínimo van a ser valores mayores, ¿sí? Es decir, si el máximo aquí está en 0, ¿sí? Los valores que van a estar en el entorno, en un entorno de ese máximo, va a tener valores menores, ¿sí? Eso es una forma intuitiva y es algo también a tener presente para la cuestión de máximos y mínimos. Que era la definición que teníamos aquí, ¿sí? De máximo y mínimo en forma formal, ¿sí? Bien. Una cuestión sumamente importantísima es tener presente los criterios de la determinación de máximos y mínimos a partir de las condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? ¿Cuál es la condición necesaria, ¿sí? Para que exista un máximo o un mínimo? Es que su derivada primera valuada en ese punto sea igual a 0.
o dicho de otra manera, es a la derivada primera igualarla a 0 y a partir de allí obtener las raíces que anulan esa ecuación, con lo cual van a ser los valores que anulan la derivada primera, como condición necesaria. Y como condición suficiente, si bien no está mencionada en esta diapositiva, está más adelante, la voy a decir ahora para que no quede en el aire, la condición suficiente es evaluar en la derivada segunda la raíz de la derivada primera y ver si da mayor que 0 o si da menor que 0. Si da mayor que 0, será un mínimo, y si da menor que 0, será un máximo. ¿Sí? Entonces esas son las dos condiciones, la necesaria y la suficiente. También puede ser, digamos, determinado si hay un máximo o un mínimo en un punto en función de cómo es el crecimiento o decrecimiento de la función a partir de analizar el signo de la derivada primera como tenemos allí, ¿sí? Por ejemplo, si el signo cambia perdón, aquí no cambia, ¿sí? En el punto C, vamos desde el A hasta el B y no hay cambio, ¿sí? Tendremos un máximo si es mayor que 0, y acá tendremos un mínimo si es menor que 0, ¿sí? O con los cambios, ¿sí? O no tenemos cambios, también podría tenerse presente, ¿sí? Es decir, que en un máximo tendremos una función va creciendo hasta el máximo y luego decrece, y en un mínimo la función vendrá decreciendo hasta el mínimo y luego comenzará a crecer, ¿sí? Básicamente. ¿Y cómo sabemos si una función crece o decrece? En función del signo de su derivada primera, ¿sí? Si es positivo o es negativo. Esa es otra manera también de determinar si es máximo o mínimo, o sea, es el otro criterio aparte del criterio de la derivada segunda, ¿sí? Como les mencionaba, voy a ir directamente a algunos aspectos puntuales en cuanto a la presentación para hacer hincapié en eso, ¿sí? Bueno, esta es la regla de la derivada segunda, ¿sí? Es lo que le mencionaba recién. Es la condición suficiente para que sea máximo o mínimo, ¿sí? Por un lado, la necesaria, derivada de primera igual a 0, y la suficiente, ver si la derivada segunda evaluada en ese punto es mayor o menor que 0 para saber si es máximo o mínimo, o también con el criterio del cambio del signo de la derivada primera que veíamos recién. Bien, si hay alguna duda a medida que vamos hablando, me van parando y vamos conversándolo. Yo voy a ir avanzando con lo que he considerado más importante para repasar. Bien, los puntos de inflexión, ¿sí? Analizando las funciones, son aquellos puntos donde la función cambiaba, ¿sí? O cambiaba su curvatura. De esta forma así a esta forma así, ¿sí? Donde dijimos que si las ramas miraban hacia abajo, podría llamarse convexa o cóncava hacia abajo, y si las ramas miraban para arriba, se llamaba cóncava o cóncava hacia arriba, ¿sí? Eso también lo podemos determinar en función del signo de alguna de las derivadas, que lo vemos ahora en un segundo. Bien, una de las condiciones necesaria para que exista un punto de inflexión es que la derivada segunda de la función, ¿sí?, se nos anule. Es decir, igualamos la derivada segunda a 0 y despejamos los valores de x que hacen que esa derivada segunda se anule. Y esos serán posibles puntos de inflexión. Dijimos que, es lo que mencionamos recién, la derivada segunda la igualamos a 0 y obtenemos las distintas raíces de esa derivada segunda. ¿Cómo sabemos si son puntos de inflexión? Teníamos dos criterios. El criterio de la derivada tercera o el criterio del análisis de signo. Con el criterio del análisis de signo,
es evaluar el signo en la derivada segunda, o sea, en la misma función que habíamos determinado recién. Y vemos cómo es ese signo, ¿sí? Supongamos que teníamos las distintas raíces de la derivada segunda, x1, x2, xn. Si en el punto 1 teníamos que la derivada segunda era negativa, ¿sí? Y cambiaba a positiva, ¿qué era el signo de la derivada segunda? El signo de la derivada segunda nos mostraba la concavidad, ¿sí?, de la función, si era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En el caso negativa era cóncava hacia abajo o convexa, y en el caso positiva era cóncava hacia arriba o cóncava. Son las distintas formas de encontrar la nomenclatura. Como aquí he cambiado de signo, significa que en xc1 tenemos un punto de inflexión. Entre el 2 y el 3 volví a cambiar de signo, con lo cual también allí se observaba que había un punto de inflexión. Y entre el 3 y el n no había cambio de signo, con lo cual no era punto de inflexión. En cuanto al criterio de la derivada tercera, ¿sí?, ¿qué es lo que se hacía? Se tomaban estos valores de x1, 2, etcétera, y se los reemplazaba en la derivada tercera. Es decir, a la derivada segunda la vuelvo a derivar, tengo la derivada tercera, y en ella reemplazo los distintos x1, x2, etcétera. Si la derivada tercera, al evaluarlo en alguno de esos puntos, nos daba distinto de cero el resultado, entonces era un punto de inflexión. Ahora, si nos daba igual a cero, no sabíamos si era punto de inflexión o no. Con lo cual, lo que se debía hacer era seguir derivando hasta encontrar una derivada distinta de cero, y había que analizar el orden de derivación. Si era impar o si era par. Si era impar, existía punto de inflexión, y si era par, no existía punto de inflexión. Bien, algo también a tener muy, muy presente, que es muy importante, es todas estas relaciones que hemos estado mencionando, ¿sí?, entre las distintas funciones. Las relaciones que tiene la función original con la derivada primera y la derivada segunda, y algunas otras más. Dijimos que cuando una función crece, la derivada primera tiene valores positivos, ¿sí? Era lo que habíamos visto acá, no sé si lo recordarán. También habíamos visto que si la función presentaba estos picos o valles, y máximos y mínimos, ¿sí?, son los valores que hacían que se anulara la derivada primera, ¿sí? Y también habíamos visto que los puntos de inflexión de la función original correspondían a los ceros de la función derivada segunda, ¿sí? O dicho de otra manera, para encontrarlos, tomábamos la ecuación de la derivada segunda, la igualábamos a cero y encontrábamos las raíces de esa función. Un segundo. Bien, también hay que considerar aquellas relaciones que estuvimos conversando en cuanto a las mismas relaciones que hay entre la función original, la derivada primera y la segunda, también existe entre la primera, la segunda y la tercera, que eso se lo había mencionado, y así sucesivamente, ¿sí? Veamos, por ejemplo, ¿sí?, cuando la función derivada primera es creciente, ¿sí?
para analizar si es creciente o no, la derivada primera, podríamos analizar el signo de la derivada segunda, ¿sí? Olvidémonos de esta función de arriba. Supongamos que la función de arriba no existe, no es la original, ¿sí? La original pasa a ser la derivada primera ahora, que sería no sería primera, sino que sería la función, y la derivada segunda ahora sería la derivada primera, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos allí? Bueno, lo que vemos allí es que el mínimo, ¿sí?, va a ser el valor que anula la derivada primera, que ahora ya no es más la segunda, sino que es la primera, que cuando la primera, que cuando la primera, que ahora es la original, crece, ¿sí?, la derivada primera sería, que ahora estamos viendo en la segunda, sería positiva, y esas son las mismas relaciones que les menciono que hay entre la original y la primera y la segunda y la tercera, etc. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe. Bien. Son exactamente las mismas relaciones, ¿sí? Y es importante tenerlo presente. ¿Cuál sería la pregunta puntual para esto que estamos viendo ahora? De la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera. Vamos a ver ejemplos relacionados a esto, ¿sí? Ahí lo vemos en un ratito. Para no spoilear el final, ¿sí? Bien, profe. No. Bien, allí estamos viendo integración de funciones, ¿sí? Que eran las integrales indefinidas, ¿sí? Vimos los conceptos de función primitiva, ¿sí? Cuáles eran las partes componentes de la integral, ¿sí? El integrando, la primitiva y la constante, ¿sí? Aquí mencionamos el teorema fundamental de la trigonometría, que luego lo desarrollamos y mostramos sus dos partes. Ya vamos a hacer un comentario al respecto. Vimos la tabla de integrales y en esta digamos, diapositiva, lo que se vio era lo referido a los distintos métodos de integración, descomposición, que era muy sencillo, era descomponer aplicando una propiedad, método de sustitución y método por parte. Método por parte, se desarrolló la ecuación que permite la resolución, y por sustitución, ¿sí?, se presentó esta nomenclatura, pero vamos a hacer una aclaración, ya que lo pueden ver de otra manera, ¿sí? Y es una cuestión de nomenclatura, nada más, o de presentación. No sé si está viendo allí la pizarra. Sí, profe. Bien. Si nosotros tenemos la integral de una función f de x, ¿sí?, diferencial de x, esto es igual a lo que estaba en la otra diapositiva, solamente que está con otra nomenclatura y ordenado de otra manera, pero para que lo tengan presente también. Si a x nosotros lo llamamos una función phi de t, ¿sí?, que es la sustitución, ¿sí?, ¿cómo teníamos el diferencial? El diferencial de x era igual a ¿qué? A la derivada de la función, o sea, sería phi' de t, ¿sí?, por el diferencial de t. Así construíamos nosotros el diferencial. Y si esto lo reemplazamos aquí en la integral, ¿qué nos va a quedar? La integral de f, ¿sí?, ¿de qué? Ahora ya no es más x, sino que es phi de t, ¿sí? Es phi de t. Aquí, perdonen,
es phi de t ¿por quién? Por el diferencial de x. ¿Que cuánto vale el diferencial de x? El diferencial de x es este que está aquí, es este que está aquí, y es esta su equivalencia. Entonces el diferencial de x es phi, perdón, es phi' de t, ¿sí? Por diferencial de t. Y esta es la expresión más genérica, ¿sí? Literal de la definición de el método de sustitución. ¿Se ha comprendido? Es lo mismo que estaba en la diapositiva, solamente que presentado con otra nomenclatura y expresado de otra manera. Bien, profe. En la otra diapositiva teníamos la integral de u, que a esto lo habíamos llamado u, y esto era diferencial de t, que era el diferencial de u sobre la derivada de la función, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Es para aclarar nomenclatura. Bien, allí les voy a compartir en cuanto a integrales definidas, un aspecto a tener en cuenta importante, ¿sí? Es recordar el teorema fundamental de cálculo integral, ¿sí? En donde lo que se demuestra es que partiendo de la determinación del área, ¿sí? De la determinación del área, a partir de una integral definida, lo que se demuestra es que la derivada de lo que se obtuvo es igual a la función de x, ¿sí? Es decir, que partiendo de la integral, la derivada de ese resultado, de esa área, es igual a la función, ¿sí? Esto también puede estar presente a partir de otra nomenclatura, ¿sí? Pero no olvidar que esto es, digamos, que partiendo de la determinación del área, que es la integral de sus límites de integración de la función, ¿sí? Lo que se obtiene es la función original, y que si derivo el resultado, obtengo la función original. O sea que si derivo la primitiva, obtengo la función original. Y esta primitiva, ¿cómo la obtuve para derivarla? La obtuve a partir de integrar, ¿sí? Esa era la integración de los conceptos que le había comentado en cuanto a la integración indefinida por un lado y a la integración definida por el otro, que se encontraron en este punto a partir del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Pero no perder de vista que la derivada de esto, que era el área, puede estar con otra nomenclatura, es igual a la función original, ¿sí? O sea, si derivo la primitiva, obtengo la función original, que era lo que habíamos visto cuando vimos integrales indefinidas. Bien, si hay alguna consulta me van parando, ¿sí? Bien, en cuanto a integrales impropias, ¿sí? Recordar que teníamos dos casos. Los casos donde teníamos intervalos infinitos o integrandos discontinuos. En el primer caso, lo que se resolvía era a través de
considerar, en vez de que el extremo al cual era infinito, darle una variable t, ¿sí? Y tomar el límite para cuando t tendía a infinito. De esta manera resolvíamos el ejercicio. Vamos al ejemplo. Resolvíamos el ejercicio. Si teníamos 1 sobre x cuadrado de 1 a infinito, resolvíamos esta integral que nos quedaba x a la menos 1 sobre menos 1, con los límites entre 1 y t, ¿sí? Profe, a donde esto perdón. le aplicábamos Barrow, era esto al... ¿sí? No se está viendo Sí, la adelante. pantalla, no sé si soy yo o mis compañeros no la ven No, tampoco. disculpen. No, Sí. pensé que estaba hablando, ¿no? No, disculpen. Comenzamos de nuevo, ¿sí? Disculpen. Ahí creo que sí la están viendo. Gracias Sí, por profe. avisar. Bien, les decía que en cuanto a integrales impropias, ¿sí? Teníamos dos casos. Uno era el caso de los intervalos infinitos y el otro era el caso de los integrandos discontinuos. Que para el primer caso, lo que teníamos presente que era si la integral era desde a hasta infinito, ¿sí? Esto se resolvía tomando el límite superior o inferior, el que corresponda, el que tendía a infinito, dándole una variable, ¿sí? Que en este caso le habíamos puesto t, y tomábamos límite de esa integral para cuando la variable, en este caso t, tendía a infinito. Entonces, había pasado recién al ejemplo y le estaba comentando que si teníamos, por ejemplo, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Lo que hacíamos primero era resolver esta integral, ¿sí? Como una integral indefinida normal, en donde esto era x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, con lo cual nos queda x a la menos 1 sobre menos 1, valuado en los límites de integración entre 1 y acá es infinito, pero recuerden que hemos hecho el cambio de variable en un paso que no está aquí, a la t, ¿sí? Entonces, aplicando Barrow, será 1 sobre t, que es el primer extremo, menos, por Barrow, 1 sobre 1, ¿sí? 1 sobre 1. Entonces esto es 1. Y este menos era el menos que afectaba. Y una vez que está resuelto la integración y se ha aplicado Barrow, se toma el límite para cuando la variable tiende a infinito. Y en este caso podíamos tomar y determinar un resultado y veíamos si era convergente o no, de acuerdo a lo que nos daba. Podemos tener un ejemplo de esto en el parcial, ¿sí? De forma numérica. Es decir, realizar este pequeño cálculo que hemos realizado acá, ¿sí? Muy simplemente aplicando este concepto que acabamos de repasar. Bien. Y en cuanto a integrandos discontinuos, ¿sí? Recuerden que teníamos un extremo al cual por la pregunta que hay en el chat. La diferencia entre la integral definida y la integral impropia es que la definida se toma un valor finito. En realidad, las dos perdón, la integral impropia que converge va a dar un número finito, al igual que la definida. La impropia lo que tiene es que un extremo de la integración, para el primer caso, ¿sí? Para el primer caso que veíamos antes, para este caso, es que tiene un extremo de integración infinito. Y para el otro caso es para un tramo donde la función es discontinua o hay una asíntota, ¿sí? Esa es
que puede dar un resultado finito o infinito, la impropia, pero dependerá si converge o no converge. No sé si aclaró la consulta. Bien. Bueno, les decía para integrandos discontinuos, ¿sí? Que teníamos un extremo, el cual podría ser, por ejemplo, una asíntota, y lo que hacíamos era, si íbamos de izquierda a derecha, ¿sí? Tomábamos límite para cuando la variable tiende a ese extremo, ¿sí? En este caso por izquierda, pero también podría ser por derecha, como teníamos este ejemplo, ¿sí? La resolución era exactamente la misma, como habíamos visto. En el caso anterior, resolvíamos primero la integral, luego aplicábamos barro y después tomábamos el límite para el cual tendía la variable a ese valor, pero por izquierda o por derecha. En cuanto a eso, ¿sí? Una aclaración en cuanto a nomenclatura, porque podemos verlo también de otra manera, ¿sí? Lo pueden encontrar de otra manera, y estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Vamos a mostrar una integral en forma genérica de A a B, ¿sí? De A a B, de la función f de x, ¿sí? Diferencial de x, en donde para esa función tenemos la característica de que la función, ¿sí? En el extremo B, ¿sí? Se hace asintótico, ¿sí? Y vamos de A a B. Queremos calcular esto que está aquí. Bueno, la otra manera de expresar, ¿sí? Lo que veíamos recién es decir que esto va a ser el límite, ¿sí? De la integral de A, ya vamos a completar lo que falta, de f de x, diferencial de x, pero ahora, en vez de decir que vamos a tomar límite por izquierda, sería en este caso, sino es que vamos a tomar un pequeño, si el pulso me acompaña, un pequeño valor, ¿sí? Aquí, un pequeñísimo valor, que lo vamos a llamar epsilon, un pequeñísimo valor que lo vamos a llamar epsilon, que es lo que estoy marcando aquí, ¿sí? En donde vamos a decir que epsilon tiende a 0 y que el extremo superior va a ser b menos epsilon, ¿sí? Entonces, fíjense, es lo mismo que hemos expresado recién en la integral impropia, donde veíamos que tomamos límite por izquierda, pero aquí nos vamos a acercar por izquierda, pero nos vamos a separar del tramo del límite b, ¿sí? En una pequeñísima cantidad epsilon, y ese epsilon lo vamos a hacer tender a 0. Es lo mismo expresado en forma literal, pero de otra manera, ¿sí? Para que tengan presente otra forma de expresión. ¿Cómo distingo una de la otra? Básicamente en esto y en esto que está aquí, ¿sí? Si el b menos el epsilon, el extremo, puede ser b o a, el epsilon podría estar acá, ¿no es cierto? Menos el epsilon, si es que yo me acerco por derecha, ¿sí? Eso tenganlo presente, puede ser de un lado o del otro. Va a estar en los extremos, donde vamos a tener una pequeñísima o una infinitésima cantidad, y esa infinitésima cantidad va a tender a 0, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos recién, que nos acercábamos, ¿sí? Por izquierda, pero en vez de poner el b menos el epsilon, no sé si se está viendo allí lo que estoy marcando, en vez de poner el b menos el epsilon, teníamos que nos acercábamos al extremo superior, ¿sí? Donde el t tiende por izquierda a b o por derecha a a, ¿sí? Acá lo que hacemos es, el epsilon tiende a 0, o sea, lo pueden distinguir de esta manera
en función del extremo de integración y a cuál valor tiende t, ya sea para esta forma o para la forma que vimos recién. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, y en cuanto a las aplicaciones de las integrales definidas, ¿sí? Recuerden cuáles son las aplicaciones. Las aplicaciones son el área entre curvas, ¿sí? Tener presente cuál es la curva superior y cuál es la curva inferior, o la curva techo y la curva piso. Lo pueden encontrar con esas nomenclaturas también, que siempre va a ser la diferencia entre la curva techo menos la curva piso, y que eso tiene que ver en el intervalo donde se quiere determinar el área, que va a ser en el intervalo donde aquellas curvas se intersectan, donde aquellas curvas se cortan, ¿sí? Es decir, cuál va a ser la función techo y cuál va a ser la función piso. Si tenemos dos funciones, esta que está aquí, como habíamos visto en forma literal en uno de los ejercicios, fíjense, ¿cuál va a ser la techo o la superior? Bueno, esta va a ser la superior, ¿sí? Y la otra va a ser la inferior, o piso-techo, ¿sí? ¿En dónde? Y bueno, entre estos intervalos de integración, como por ejemplo A y B, que van a ser donde se van a intersectar ambas funciones. Ahora, estaría mal o incompleto pensar que fuese en otro intervalo donde queremos sacar el área, ya que a izquierda de este valor A, de esta coordenada A, sí, la inferior está por encima de la superior, claro, porque está aquí, pero después de la intersección. O sea, nos interesa conocer esta área, y en esta área, en este intervalo, la techo o la superior será esta función y la otra será la inferior que se ha tachado allí, ¿sí? Tener presente eso. Bueno, es lo que hemos mencionado acá, cuál es una y cuál es otra, función techo y cuál es función piso. En cuanto a longitud de arco de curva, ¿sí? Más que el desarrollo, es cómo se determina la longitud del arco, cuáles son los elementos que se necesitan, ¿sí? La derivada primera de la función al cuadrado, y que hay una ecuación como esta, que es la que se necesita para poder determinar la longitud de un arco de curva. En cuanto al sólido, ¿sí? De revolución, vamos a determinar un volumen, y ese volumen también va a estar en función de una expresión, que es la que está aquí, donde vale pi por la integral de los extremos de integración de la función al cuadrado, ¿sí? Es decir, cómo se obtiene a partir de esta expresión el volumen de un sólido de revolución. Bien, ¿me han seguido hasta allí? Bien. Bueno, vamos a hacer ahora la presentación del día viernes. Se subió la de aplicaciones, que fue la que mostré recién. La que no se subió fueron los de los ejemplos, que eran muy sencillos, por eso no los subí, digamos. Deben tener muchos más ejemplos de aplicación de integrales definidas en el práctico que esa diapositiva que yo le mostré. Pero sí le subí esa que acabo de mostrar recién, donde están las ecuaciones de área entre curvas, longitud de un arco, volumen de un sólido de revolución, etcétera, etcétera.
Bien, vamos a trazar eje cartesiano, ¿sí? Vamos a graficar una función tal como esta, ¿sí? Donde esta es la función f de x, ¿sí? Y tenemos distintos puntos. Aquí tenemos un punto, aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto, y aquí tenemos otro punto. Estoy marcando algunos de los puntos característicos, ¿sí? Bien, ¿qué podríamos decir en cuanto a esta forma de la gráfica? Bueno, aquí tendremos un máximo, aquí tendremos un mínimo, aquí tendremos un punto de inflexión, ¿sí? Y esto es un punto donde intersecta el eje de las ejes, podemos hacer algunos otros análisis también, ¿sí? En cuanto al máximo, ¿qué podemos decir del máximo? ¿Sí? Necesitamos que en esto la derivada primera, ¿sí?, sea en este valor que le vamos a llamar acá x1, ¿sí? En x1 la derivada primera sea igual a 0, ¿sí? Es lo que hemos repasado recién. Y también esta es la condición necesaria, ¿sí? Y la condición suficiente, ¿cuál sería? Sería que la derivada segunda valuada en x1, ¿sí?, como un máximo, sea menor que 0. Si estas dos condiciones se dan, ¿sí?, entonces allí tenemos un máximo. Bueno, de la misma manera, para el mínimo, necesitamos, si esto es x2, ¿sí?, si esto es x2, ¿qué necesitamos? Que la derivada primera valuada en x2 sea igual a 0 como condición necesaria, ¿sí? Y como condición suficiente necesitamos que la derivada segunda valuada en x2, ¿sí?, que sea, como es un mínimo, sea mayor que 0. Y ahí sí, una vez que tenemos estas dos condiciones, se ha dado las condiciones para que tengamos un mínimo. También podemos ver que la función original en este tramo es como creciente, es creciente, ¿sí? ¿Y cómo sabemos si eso es así? Bueno, eso va a ser así porque la derivada primera valuada en, por ejemplo, alguno de estos puntos, por ejemplo, el x3, ¿sí? En x3, ¿qué va a ser? Va a ser mayor que 0, ¿sí? Derivada primera. Recuerdan eso, ¿no es cierto? Lo mismo que en este tramo, ¿sí? Vamos a tener que un punto aquí, el x4, ¿cómo va a ser la derivada primera valuada en x4? Va a ser menor que 0, ¿sí? Porque es decreciente. Recuerden cómo hacíamos para determinar los signos. ¿Qué más podemos ver de este gráfico? De este gráfico podemos ver que en esta zona, ¿sí?, la función es cóncava hacia cóncava, vamos a poner hacia con H minúscula, hacia abajo, ¿sí? Y de esta otra zona, y no los rayo para no seguir marcando tanto el gráfico, sería cóncava, ¿sí?, abajo, cóncava hacia arriba, ¿sí? O también, cuando era cóncava hacia abajo, acuérdense que era convexa, lo habíamos dicho recién, y la otra se seguía llamando cóncava, ¿sí? Son las distintas características y nomenclatura que podemos encontrar.
Bien, ¿qué más podemos ver de este gráfico? Podemos ver este gráfico, el punto PI, ¿sí? En PI, ¿sí? Que tendrá aquí una coordenada que será x5, ¿sí? ¿Qué necesitamos para el PI? Necesitamos que la derivada segunda, ¿sí? Evaluada en x4 sea igual que 0. La derivada segunda. Esta es la condición necesaria. Y la condición suficiente, ¿cuál será? Que la derivada tercera, evaluada en x5, ¿sí? Sea distinta de 0. ¿Sí? Sea distinta de 0. Para que sea distinta de 0 puede ser que la f tercera, ¿sí? De la x5 sea mayor que 0, o también puede ser que la f tercera evaluada en x5 sea menor que 0. O sea, son las dos condiciones para que sea distinto de 0. O es positivo o es negativo. No tiene otra posibilidad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sabremos si es mayor o menor que 0 la derivada tercera? ¿Sí? Eso está en función de las relaciones que veíamos recién en los gráficos, ¿sí? Entre la original, la primera y la primera, segunda y tercera, ¿sí? Pero podemos sintetizar que en este caso, cuando el punto de inflexión se encuentra en la rama descendente, ¿sí? Está decreciendo hasta aquí y luego empieza a crecer, o sea que tiene esta característica, ¿sí? Estamos en presencia de esta condición, ¿sí? Que la derivada tercera, evaluada en este punto, va a ser mayor que 0. Podemos ¿Sí? decir que si fuese a la inversa, se encuentra en el punto intermedio entre el máximo y el mínimo. Sí, esa condición es así, esa condición, ¿por qué se va a encontrar en el punto intermedio? Primero porque si hay un máximo y hay un mínimo, ¿sí? Hay un cambio de concavidad de esta parte de la gráfica a esta parte gráfica, con lo cual, cuando haya un cambio de concavidad, el punto de inflexión se va a encontrar en la parte intermedia. También lo que va a suceder es que desde aquí las tangentes vienen en la parte superior, ¿sí? De la gráfica, y a partir de aquí empiezan a estar en la parte inferior. Dicho de otra manera, la tangente horizontal en el máximo está en la parte superior y en la parte del mínimo está en la parte inferior. Entonces, ¿dónde se da ese cambio de tangente desde ubicado en la parte superior y la parte inferior? Se da en el punto de inflexión. Se ha comprendido eso y ahí hemos incorporado también otro pequeño concepto de forma gráfica. Bien, profe. Y para el otro caso, ¿sí? Que estoy marcando aquí, ¿sí? Tenemos X, Y, ¿sí? Estos son los ejes, X e Y, ¿sí? Y he marcado aquí un punto de inflexión, ¿sí? Un punto de inflexión, donde lo que le estoy mostrando es que este punto de inflexión se encuentra en una situación diferente a la anterior. Es decir, este se encuentra de un máximo a un mínimo y este se encuentra de un mínimo a un máximo, ¿sí? Está creciendo la gráfica. En esta situación, ¿sí? Vamos a cambiar el color. Aquí teníamos entonces, ¿no?, el punto de inflexión, ¿sí? Donde se ubica de forma distinta a la anterior, y este punto de inflexión responde a esta situación, a donde la derivada tercera evaluada, supongamos que este sería el otro x5, ¿sí? Vamos a marcarlo acá con color x5. Allí tendríamos que la derivada tercera sería distinto de 0, pero sería negativo, menor que 0, considerando las relaciones estas que le digo entre la primera y la segunda y la tercera, etc. Si ustedes analizan el gráfico que veíamos antes, lo van a interpretar.
Bien, ¿se ha comprendido esto? Sí, profe. Bien. Entonces, tener presente que cuáles son las condiciones necesarias y suficientes, tanto para máximos y mínimos, y cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para los puntos de inflexión que hemos repasado recién. Bueno. Otro. Bueno. ¿Sí? Disculpen el pulso, como siempre les digo. ¿Sí? Si tenemos este tipo de gráfico, ¿sí? Donde la función hace esta forma, ¿sí? Donde aquí tenemos un mínimo, y acá tenemos un máximo, ¿sí? Voy a dibujarle cuál podría ser o con cuál se correspondería para que fuese por ejemplo, su derivada primera, ¿sí? No, me ha quedado. Vamos a hacerlo nuevo. Disculpen un segundo. Bien, lo que he intentado marcarles allí son el mínimo, ¿sí? Y el máximo, ¿sí? El mínimo y el máximo de esta función, donde en la derivada primera, ¿sí? Se intersecta con el eje de las x, claro, porque son las raíces de la derivada primera de la función, ¿sí? Es decir, tenemos la función graficada, tenemos un máximo y tenemos un mínimo. ¿Cómo encontramos los máximos y mínimos? Los encontramos igualando a cero la derivada primera. La derivada primera, para que cuando sea igual a cero la gráfica, va a intersectar al eje de la x, que ya lo hemos visto también. ¿Qué otra característica podemos encontrar, ¿sí? Para poder discernir cuál es el gráfico de la derivada primera? Bueno, va a haber correspondencia, ¿sí? ¿Entre qué? Cuando la función original sea decreciente, vamos a encontrar que la derivada primera es menor que cero, ¿sí? La derivada primera es menor que cero. La función acá es decreciente, ¿sí? Acá también es decreciente y acá entonces la derivada primera también es menor que cero. Y desde el mínimo hasta el máximo, ¿sí? Lo que encontramos es que la derivada primera es positiva.
¿sí? Aquí la f' es mayor que 0 y en todo este tramo la función crece. Bueno, ahí se me pasó un poco, pero la función crece, ¿sí? Son todos aspectos gráficos que nos van a permitir poder discernir cuál es una gráfica, por ejemplo, la de la derivada primera respecto de la función original que se le está planteando, ¿sí? Con esos análisis, ¿dónde está el máximo? ¿Dónde está el mínimo? Que son los valores que hacen que la derivada primera sea igual a 0. ¿Cuáles son los crecientes? ¿Cuáles son los decrecientes? ¿Dónde tenemos concavidad? ¿Dónde tenemos convexidad? Les va a poder permitir discernir cuál es el tipo de gráfico que corresponde a la derivada primera de la función original. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe. Bien. De la misma manera, más allá de la forma gráfica que hemos hablado acá, que hemos mencionado cuando es creciente y cuando es decreciente, y que vemos el valor o el signo de la derivada primera en esos intervalos, también podríamos tener una definición en función de cuando cambia el signo en un determinado punto. Es decir, si a este punto nosotros le llamamos o le llamamos, no sé, con alguna nomenclatura, ¿sí? Por ejemplo, XC, ¿sí? Si este punto fuese XC, perdón, me estoy marcando mal. Si aquí tuviésemos el XC, ¿sí? O el X del mínimo, ¿sí? Sabemos que hacia la izquierda vamos a tener valores de la derivada primera valuada en XC, ¿sí? Van a ser menores que 0, ¿sí? En f de prima de xc va a ser igual a 0, y en valores a la derecha, en f' de xc, ¿sí? ¿Qué van a ser? Van a ser mayores que 0, la derivada, ¿sí? Es decir, no solamente en forma gráfica, sino en forma de notación. Y de esta manera podemos decir que como, en función de cómo cambia el signo, de menos a más, tendremos un mínimo, o de más a menos, tendremos un máximo, etc. Es decir, que esta notación también nos permite discernir cómo estamos en presencia de un máximo o un mínimo, que básicamente era lo que habíamos repasado en la diapositiva de máximos y mínimos, cuando la vimos recién, ¿sí? Recordemos, cuando vimos en esta diapositiva los cambios de signos cuando teníamos máximo o mínimo en función de analizar los signos de la derivada primera, ¿sí? Es decir, que en función de cómo se ubiquen los signos a la izquierda o a la derecha de un punto, los signos, repito, de la derivada primera, nos va a permitir discernir si estamos en presencia de un máximo o de un mínimo. Bien, así en forma rápida y genérica, ha sido un repaso de los temas más importantes y que tienen que tener presente a la hora del parcial. Ustedes, si tienen alguna consulta, bueno, abran los micrófonos o nos vamos, van escribiendo y vamos conversando. Sí, profe. Entonces, en el parcial no haríamos un cálculo de arco de curva ni de volumen de un sólido de revolución, ¿no? No. Puede que les toque alguna ecuación, perdón, algún ejercicio calculado que le llamamos, pero no de ese tipo por la complejidad y el tiempo que les llevaría determinar el arco, el volumen del sólido. Tendríamos que saber identificarlo. Exactamente. Bien.
Así es, si el signo de la derivada primera es negativo, la función decrece. Y si es positivo, la función crece. Bien, ¿alguna otra consulta? De estudio de funciones, en realidad, todo lo que hemos conversado es, digamos, casi todo. La parte de dominio, la parte de signos, la parte de discontinuidad, asíntotas, ya ha sido analizado y tomado en el primer parcial, con lo cual no entraría acá. Pero bueno, sí, todos estos aspectos de máximo, mínimo, punto de inflexión, crecimiento, decrecimiento, concavidad y convexidad, sí. Bueno, Última pregunta, profe. y adelante. Entonces, el único ejercicio que podría llegar a ser de cálculo serían las integrales impropias. Sí, no podría decirle exactamente, porque no les puedo spoilear el parcial, pero sí, los cálculos van a ser algunos cálculos sencillos. Bien. Hemos repasado los temas más importantes, ¿sí? Con respecto a las preguntas que hay en el chat, los temas más importantes. Deben revisar todo y estudiar todo lo que se ha dado, pero hemos repasado las cuestiones más importantes. Bueno, ya nos vamos a ver en los distintos parciales, pero no va a ser momento de conversar, ya que vamos a estar en un parcial o en un recuperatorio, con lo cual hoy sería la última clase en la cual vamos a poder conversar. Espero que les haya servido el curso, que hayan aprendido y que nos podamos encontrar brevemente en la facultad y que, bueno, hayan podido aprovechar el curso intensivo que se ha dado. De mi parte, muchas gracias y nos estamos viendo el día miércoles. Muchas gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo, profe. Bueno, muchas gracias, profe. chicos. Nos vemos, profe, cuídese. Nos vemos, que anden bien, ustedes también. Sí, sería a las 8 el parcial. De todas formas, estén atentos a autogestión, por si hay algún cambio de horario o algún inconveniente, se los voy a comunicar por autogestión, ni bien lo sé. En cuanto al que preguntaba con respecto a qué curso doy, estoy en química y en electrónica, o por lo menos así hasta el año pasado, no sé qué irá a pasar este año. Sí, martes práctico, miércoles teórico. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo. Suerte.